Eduard, ya le conocéis todos, Eduard Satruch, después de trabajar muchos años con Oriol Castro y Mateu Casañas como jefes de cocina en el Bulli, montaron primero un negocio en Cadaqués, compartir, y luego montaron Disfrutar en Barcelona. Bueno, les han dado un montón de reconocimientos, distinciones, no os las voy a decir, que tampoco es... Bueno, es una forma un poco de resumir su trayectoria, y en su caso nos va a contar cómo pasaron de ser cocineros trabajando en un restaurante a querer emprender, montar su primer negocio en Cadaqués, cómo eso derivó a montar su segundo negocio en Barcelona, cómo ha ido de rápido todo esto en muy pocos años, entre 2012 y ahora, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, en diciembre de este año Disfrutar en Barcelona cumple 3 años, ellos 3 son los socios, son los dueños. Nos contará cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo el negocio y, bueno. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero hacer es agradecer a todos los que estáis aquí, ¿vale? Pues que es de agradecer siempre pues, que hayan personas que se interesen pues, por lo que hacemos, y cómo no agradecerle a Marta que nos dé la oportunidad pues, de explicar un poquito nuestra experiencia, ¿no? Lo primero es decir que nosotros a nivel empresario somos bastante malos, podría decir, ¿vale? Aquí después viene un auténtico crack de los números, que es Juan Carlos, de quien seguramente podréis sacar más cosas nuevas, para así decirlo, en cuanto al negocio, porque nosotros al final lo que somos cocineros, ¿no? Y lo que hemos hecho es en 5 años abrir 2 restaurantes, que esto es una cosa pues que no es ninguna gloria, por así decirlo. Hay gente que con 5 años ha abierto muchísimos más restaurantes y también con mucho éxito, ¿no? Pero también nosotros creemos pues, que el negocio, por así decirlo, va muy vinculado a lo que es cada uno, ¿no? Y nosotros nos consideramos pues, cocineros, que lo hemos sido pues, durante bastantes años, ¿no? Los 3, Oriol, Mateu y yo, nos conocimos en el Bulli hace más de 18 años. Veníamos de una escuela de hostelería, hicimos prácticas, empezamos de stage y, bueno, como todos, poquito a poco fuimos promocionando, por así decirlo, y al final, cuando el Bulli cerró, nosotros con Ferran pues, lo habíamos ayudado a hacer bastantes cosas, ¿no? Tanto restaurantes como asesoramientos, y nos quedaba pendiente, para así decirlo, pues el tener un restaurante propio, ¿no? El pagar las nóminas a fin de mes y saber, ¿no? Tener la experiencia pues, de qué era gestionar un negocio, ¿no? Nosotros habíamos gestionado cocinas, pero no negocios, y esto nos faltaba y era pues, una ilusión o una cosa pendiente que teníamos. Y decidimos asociarnos los 3 y montar un restaurante, que queríamos que fuera muy normal, para así decirlo. Incluso no teníamos que estar nosotros en lo que es a día de hoy compartir. Nosotros, cuando cerró el Bulli, seguíamos con Ferran en el Bulli Foundation, haciendo todo el desarrollo pues, de Bullipedia y de lo que tendría que ser el Bulli del futuro, para así decirlo, y queríamos compaginar las 2 faenas, ¿no? Dijéramos, Ferran nos daba flexibilidad para poder seguir con él y, aparte, pues, poder montar nuestro negocio, que más que un negocio era una ilusión, ¿no? Para decir, pues mira, hemos abierto un restaurante. Lo que hicimos fue buscar un sitio muy tranquilo, porque teníamos claro que no queríamos ponernos en el foco aquello que nos miraran, ¿no? Queríamos estar muy tranquilos y desconectar un poquito de la alta cocina, porque la verdad es que fueron unos años, los últimos años del Bulli, pues que terminamos pues bastante cansados, para así decirlo, ¿no? Se juntaron 2 temporadas, fue casi 1 año y medio del tirón y, bueno, dijéramos, queríamos un poquito de paz espiritual y nos fuimos a Cadaqués, ¿vale? En el Bulli siempre venía un cliente que es Pere Bahí, venía cada año, y él pues tiene diferentes edificios allí en la zona, y nos dijo pues que había un restaurante, pues que era una pizzería, ¿no? Y que iba a cerrar, y que él creía pues, que nosotros allí pues, nos podía gustar el local para hacer algo. Lo fuimos a ver y la verdad es que el sitio nos gustó mucho. No es primera línea, ¿vale? Estamos a segunda línea de mar, para así decirlo, pero Cadaqués es un pueblo muy pequeño y en 5 minutos llegas a la playa. Pero bueno, tiene su encanto y es aquello que cuando llegas a un sitio, ¿no? Pues te gusta y dices, bueno, nos vemos aquí. Hicimos 4 números,
era un proyecto muy simple. En un principio teníamos que ser 2 cocineros y 2 personas en sala, ¿vale? Y la oferta tenía que ser de un restaurante de playa, súper normal, con ensaladas, algún arroz, pescado a la brasa y poco más, ¿no? Empezamos a hacer las pruebas de la carta y el tema es que era tan sencillo todo pues que no nos acababa de convencer. Y lo probábamos y sí, unas patatas bravas muy buenas, pero decíamos, coño, y para eso me voy a otro sitio a comerlas, ¿no? Y bueno, y nos fuimos complicando un poquito, ¿no?, la vida con la oferta, y al final lo que acabamos haciendo fue lo que es a día de hoy Comparte, que es un restaurante, nosotros lo definimos como de cocina moderna, ¿vale?, porque te puedes encontrar un sorbete en una ensalada, hay espumas, bueno, pueden haber aires, pero muy normal. También tenemos jamón ibérico y hacemos arroz caldoso de bogavante. Pero nosotros queríamos, siempre hemos pensado, ¿no?, si yo voy a Cadaqués, ¿qué me gustaría comer? Siempre cuando hemos hecho los restaurantes es si voy a este sitio, ¿qué me gustaría comer en aquel sitio o por qué tendría que ir, ¿no? Porque si nosotros en Cadaqués montamos un restaurante de cocina, no sé, cocina mexicana, para así decirlo, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, irte a Cadaqués para comer cocina mexicana, ¿no? Lo que sí que teníamos claro es que tenía que ser un restaurante muy mediterráneo, ¿vale?, que reflejara un poquito cómo somos nosotros y que casara con lo que es el pueblo, ¿no?, y que gustara mucho a la gente local, dijéramos, la gente de Cadaqués, la gente de Rosas, la gente de Figueras. ¿Por qué? Porque no es un restaurante de temporada, aunque sí que es en verano cuando trabajamos más, pero nosotros abrimos todo el año, solo cerramos en enero y queremos pues que la gente de Rosas, de Figueras, pues que vengan, yo qué sé, el domingo a comer o a celebrar el cumpleaños de la yaya, ¿vale? Y todas las edades, desde los niños hasta los mayores, ¿no? Y por eso es una carta que intenta satisfacer a todo el mundo. Nosotros cogimos el restaurante, era lo que os he dicho, una pizzería, y lo que hicimos, y lo puedo decir aquí abiertamente, pedir un crédito de 120.000 euros, ¿vale? Con 120.000 euros abrimos el Compartí. Pinta colorea, ¿no?, y tenemos amigos pues, que nos ayudaron, nos dejaron la cocina a muy buen precio, lo arreglamos casi todo, y bueno, y abrimos un restaurante muy normalito, aprovechando casi todos los muebles, pues que ahora ya no queda ninguno porque los hemos ido pues cambiando, para así decirlo, pero al abrir era un restaurante muy sencillo, con creemos que para lo que es una muy buena cocina. Ticket medio de 50 euros, no queremos sobrepasarlo, porque queremos que sea un restaurante pues democrático, para así decirlo. Dijéramos, no es barato tampoco, pero bueno, 50 euros es un ticket medio pues que mucha gente se lo puede permitir. Y es un restaurante de los de repetir, no es un restaurante de ir una vez al año, sino que la gente cuando viene pues es a la carta y puedes ir 2 o 3 veces, comer diferente y ya está. Ahora lo que haré será, os enseñaré un vídeo, porque los que no habéis estado, pues que veáis un poquito cómo es el Compartí y que intenta respirar, ¿vale? Pues vamos a ver el vídeo, por favor. Siempre habíamos tenido ganas de hacer algo conjuntamente, Eduard, Mateu y yo, y nos dio la posibilidad un cliente que tenía un espacio aquí en Cadaqués. Y llegó el día en que la idea no era tan loca y era más posible. Y un día venimos aquí a visitar esta casa y nos encantó. Cadaqués por sí solo pues ya tiene un nombre que no tiene en otros sitios. Es un pueblo que dentro de la Costa Brava ha sabido o ha podido mantener esta esencia del Mediterráneo en estado puro, y al final decidimos dar el paso hacia adelante y empezar aquí en este espacio que estamos ahora. El concepto que se ha hecho de cocina aquí es una cocina sencilla, con unos toques modernos. Hacerlo fácil para que guste a la gente, ahora sí, dándole un valor añadido, intentando pues que cada propuesta nuestra
aporte algo. Creemos que hemos sido capaces de en poco tiempo formar un equipo maravilloso. En general es un equipo muy joven, que tiene muchas ganas de hacer cosas, que tiene ganas de aprender y tiene ganas de disfrutar. Todo el mundo intentamos pues, que intente remar hacia la misma dirección, ¿no? Y que todo el mundo se sienta implicado y vamos, emocionado y ilusionado con el proyecto que nosotros hemos arrancado. Hicimos unos platos que son aptos para compartir en medio de la mesa. No tienes ninguna necesidad de trabajar con cuchillo y tenedor en medio, sino que puedes, una de dos, o pedirte tu propia ración, o esa ración disponerla en el centro de la mesa y a partir de ahí todo el mundo pues, va picando el mismo plato. Y en ese pica-pica tradicional que toda la vida se ha llevado a cabo en todas las casas, o sea, en este aspecto no estamos inventando nada, pero sí que lo conceptualizamos un poquito y lo ponemos a disposición de nuestros clientes. Bueno, habéis visto un poquito cómo es el restaurante, que ya veis que respira pues naturalidad por todos los sitios, muy mediterráneo, mucha luz. Y bueno, un restaurante donde sobre todo lo que sí que nosotros siempre hemos intentado pues poner mucha atención encima es en el servicio, ¿no? Nosotros, el hecho de ser cocineros, ¿no?, hace que nos preocupemos mucho por la sala, porque si uno de los tres fuera maître, para así decirlo, pues ya estaríamos tranquilos en este sentido. Pero al estar en la cocina los tres y al tener como referencia a Julie, pues nosotros nos preocupaba mucho pues que el cliente se sienta como en casa, pero literal. Esto que en todos los restaurantes pues se intenta hacer, ¿no? Pues nosotros con esto somos muy obsesivos, ¿no?, para así decirlo, pues en qué, en tratar a la gente con naturalidad, que sientan de verdad pues que estamos contentos de que vengan a casa. Dijéramos, el mimar al cliente para nosotros es tanto o más importante que el cocinar bien. Porque yo siempre lo digo, muchas veces vas a un restaurante donde puedes comer muy bien, ¿vale?, pero no vuelves porque el trato pues no es el adecuado. Y en cambio hay gente que va mucho a un restaurante pues porque el camarero lo conoce, porque le tratan con mimo, ¿no? Y al final las personas cuando van a un restaurante sí que buscan pues una buena cocina, un buen servicio de vino, pero al final no nos tenemos que olvidar de que la gente también lo que busca es el trato personal, el cariño, dijéramos. Y esto es una cosa que nosotros siempre lo tenemos como santo y seña, para así decirlo, el decir, vale, está claro que tenemos que utilizar buen producto, está claro que hay que cocinarlo bien, ¿vale?, pero está clarísimo que tenemos que dar cariño a la gente. Y siempre empezando por los trabajadores, ¿no? Ahora me lo comentaba Juan Carlos, ¿no?, de este vídeo lo hicimos el primer año de Compartí, o sea que tiene 5 años, es viejo ya. El Compartí ha cambiado bastante en cuanto a los platos, incluso un poquito la decoración y el espacio, ¿no?
pero bueno, todos los responsables que se ven aquí en este vídeo siguen a día de hoy. Y si la gente en el compartir sale satisfecha y vuelve, es por esto, ¿no? Es porque reconoce unos nombres, reconoce unas caras que ya no son solo nuestras, dijéramos, acostumbra a estar casi siempre Mateu en el compartir, pero aparte por San Ramón, están Marc, que sienten compartir como su casa, ¿no? Dijéramos, es muy importante, nosotros siempre lo pensábamos, yo cuando trabajaba en el bulli no era un trabajo para mí, el bulli era mi vida, y yo me levantaba y me iba al bulli, no era que miraba el reloj y a qué hora me tengo que ir, no, sentía el proyecto como mío, ¿no? Y es muy importante, y esto aquí ya lo sabéis todos, ¿no? Pues para que las cosas funcionen, para que sean naturales y sobre todo para que haya una evolución constante en un restaurante, el equipo es básico, dijéramos. Nosotros esto lo tenemos fácil, entre comillas, ¿por qué? Porque el hecho de que seamos 3, pues ya es que conceptualmente somos un equipo. Dijéramos, ni el compartir ni el disfrutas del restaurante del Uriol, ni del Mateu, ni del Eduard. Compartís un restaurante donde hay un equipo y disfrutás un restaurante donde hay un equipo y los dos son una familia. Dijéramos, tenemos 2 hijos y hay un equipo que les cuida. Y a nosotros esto es lo que nos hace pues, el evolucionar muy rápido. Dijéramos, empresarialmente nosotros no abrimos negocios, ¿vale? Pero sí que si cogemos el compartir y el disfrutar por separado y los analizamos, ¿no? En qué hacemos durante un año, hacemos una charadura de cosas, ¿vale? Aparte de generar platos y todo esto, pero dijéramos, la evolución del restaurante es un no parar. ¿Por qué? Porque hay un equipo comprometido pues que hace pues, que donde no llegamos nosotros, lleguen ellos, ¿vale? Y si tienes gente comprometida al lado, pues te ayudan a tú ser mejor, a preocuparte más, ¿vale? Y en definitiva, hacer que los clientes cuando vienen al restaurante, pues cada día estén más contentos, ¿vale? En compartir os he dicho que queríamos ser 2 cocineros y 2 camareros, eso es mentira, ¿no? Como podéis observar, y ahora somos, de media anualmente, en invierno 6 cocineros y 5 camareros, y en verano 12 cocineros y 12 camareros, ¿vale? Dijéramos, en verano nos doblamos, ¿por qué? Porque habéis visto en el vídeo que hay una terraza y después hay una parte interior. En verano tenemos el doble de capacidad, hacemos servicios de 100 personas diarias, ¿vale? Mediodía y noche, y en invierno llegamos máximo a los 50, ¿por qué? Porque no está la terraza, porque hace mucho frío, hace tramuntana y Cadaqués no es un sitio donde con una estufa puedas funcionar, ¿vale? No es agradable estar en la terraza. Bueno, compartir lo abrimos el 8 de abril del 2012 y cuando llevábamos casi 2 años, nosotros seguíamos con Ferran en el Bulli Foundation, lo que pasa que personalmente habíamos tenido algunos cambios. Yo había vivido siempre en Rosas cuando estaba en el Bulli, Uriol también y Mateu es de Rosas, ¿vale? Pero a los 2 años de abrir compartir, pues Uriol estaba viviendo en Sitges y sigue viviendo en Sitges. Yo había bajado a Barcelona a vivir, porque así también lo tenía más fácil para el tema del Bulli Foundation. Pero bueno, nos plantábamos con unas edades de que Uriol ya tenía 40 años, Mateu 36 o así, yo ya tenía 34. Y es el momento, ¿no?, en la vida donde dices, ¿qué haré?, ¿no? Y lo que decidimos fue dar un paso definitivo, ¿no?, y decir, pues vamos a por un segundo restaurante. La lógica decía que tenía que ser Barcelona, porque tampoco nos queríamos volver a cambiar de sitio donde vivir, ¿vale? Y también la lógica no empresarial, ¿vale?, sino la lógica personal y profesional nos pedía que fuera un restaurante creativo. ¿Por qué? Porque nosotros en el Compartir hicimos un restaurante donde es nuestra cocina, estamos súper orgullosos de lo que hacemos en el Compartir, se come muy bien, o sea que estamos contentos y no lo cambiaríamos el concepto ni nada, al contrario, porque si no ya lo hubiéramos cambiado. Pero sí que el Compartir no nos permitía divertirnos, ¿no?, aquello, sacar lo que llevamos dentro, ¿vale? Y nosotros somos cocineros que nos gusta la creatividad y poder hacer chaladuras, ¿no? ¿Por qué? Porque si durante 18 años lo hicimos con Ferran,
lo hicimos no por un sueldo, ni por estar al lado del Ferran, ni por decir, trabajo en el mejor restaurante del mundo. No, esto son tonterías. Lo hacíamos porque nos gustaba. Joder, te pasabas allí el día y habían llantos y habían broncas, pero nos reíamos, conocíamos a gente, crecimos allí como profesionales y como personas. Al lado de Ferran, de Albert, de Juli y de todos ya los conocéis, ¿vale? Pero dijéramos, es lo que llevamos dentro, ¿no? Y por eso no la gente dice, bullinianos, pues sí, pues no me cambiaré, ¿sabes? Ahora nos dicen, no, el ADN bulli, pues ¿qué quieres que le haga? ¿No? Si te estás 18 años mamando una cosa, no puedes decir, pues ahora cojo una goma de borrar y me borro. Pues no, pues es una cosa que llevamos dentro y a nosotros nos gustaba eso, cocinar, ¿no? Estábamos con Ferran en Bullipedia, que también es apasionante y súper interesante, pero bueno, nos faltaba al tocar el cuchillo y quemarnos las manos. Y decidimos hacer un restaurante que al principio tampoco tenía que ser lo que es a día de hoy el Disfrutar, pero queríamos que sí, que fuera un restaurante ya más con cocina moderna, ¿no? Menú degustación y que fuera más atrevido que el Compartir, ¿vale? Buscamos local en Barcelona, no pudimos ir al centro de Barcelona, encontramos un local en el Eixample, en la calle Villarroel, un local grande, tiene dos plantas, es un primero con un bajo, entre los dos unos 700 metros cuadrados, ¿vale? Lo que pasa que es la primera zona, la primera planta es donde lo que ven los clientes, por así decirlo, abajo están los lavabos y ya está. Y allí lo que queríamos hacer, ¿sí?, cuando la idea inicial era hacer un menú de degustación a la carta, ¿no? Y lo hicimos, hicimos 500 cartas y están guardadas en el altillo del restaurante. Pero ¿por qué? También nosotros, como somos, hablando en plata, bastante cagados por el negocio, ¿no? Nosotros siempre, cuando abrimos el Compartir, me acordaré toda la vida, cuando nos dieron el crédito que lo firmamos en el banco, estuvimos toda la tarde encerrados dentro, mirando una luz que no sabíamos por dónde tirar, porque decíamos, ¿y esto cómo lo devolveremos? 120.000 euros aquí en Cadaqués, ¿sabes? Y en el Disfrutar nos pasaba lo mismo, nosotros mismos nos autoengañábamos por miedo, porque decíamos, si hacemos lo que nos gusta de verdad, no vendrá nadie. Y queríamos ser, pues, democráticos en el sentido de que, bueno, pues vamos a hacer queremos hacer el menú de degustación, pero vamos a dejar que la gente elija cuánto quiere comer y qué quiere comer, ¿no? Y era una carta que habían cócteles, snacks, aperitivos, pescados, carnes, prepostres y postres, ¿no? Y decíamos, pues mira, si escogen uno de cada, el menú se aguantará. Hicimos la carta, hicimos 2 semanas de pruebas, ¿y qué nos pasaba? Pues que todo el mundo que entraba por la puerta, pues no nos atrevíamos a dar la carta, y a todo el mundo, ya te hago yo el menú, ya te hago yo el menú. Y un día dijimos, pues no hacemos esto porque si no, no estamos probando la carta, vamos a hacerlo real. Dimos las cartas y cuando entraban las comandas decíamos, que no puede ser, pero ¿cómo me han pedido 2 frituras? O ¿cómo no me piden un cóctel? O ¿cómo me piden este plato con este otro que no casan en pintura? Y el día antes de abrir el restaurante, el día anterior, cambiamos, nos cargamos el menú de degustación a la carta y pusimos 2 menús, ¿vale? Uno corto con 15 pases a 65 euros y uno más largo con 25 pases habían a 85 euros, ¿vale? De esto hace 2 años y medio, ¿vale? Hoy tenemos 5 menús, que también es una chaladura, pero bueno, son 5 menús, que en verdad son 2, para así decirlo. Tenemos 2 menús clásicos, que llamamos, uno en versión larga y otro en versión corta, que están a 110 euros y a 150 euros. Después hay un menú que le llamamos festival, pero es el menú de temporada, para así decirlo, con platos nuevos. ¿Por qué? Porque tenemos la suerte de que la gente nos repite mucho en el restaurante. También en versión larga y corta, también 110 y 150. Y después hay un menú que le llamamos ahora al Disfrutar, que es el más gastronómico, para así decirlo, que está más pensado pues para la gente que viene y dice, pues mira, a tope y a ver qué hacéis, ¿no? Que está a 180 euros, ¿vale? A 30 pases. Esto en 2 años y medio, ¿no? Hacer una progresión así, pues está muy bien. Aparte también a nivel de equipo,
¿vale? Nosotros, cuando abrimos el Disfrutar, teníamos muy claro pues, que veníamos a Barcelona, donde hay una calidad brutal de restauración, y que nosotros, al estar tan vinculados, por así decirlo, a lo que es Bulli, ¿no? Tiene cosas buenas, muchísimas, pero también tiene cosas malas, ¿vale? Y una de las cosas más malas que tiene es que la gente no te perdona ni una, ¿vale? Se creen que abres el restaurante y que alguien te lo paga del cielo, ¿vale? Y se creen que abres un restaurante y se te llena, pero haciendo así. Pues no, nosotros abrimos y sufrimos, vamos, los 4 peores meses de mi vida fue cuando abrimos el Disfruta. ¿Por qué? Porque nos habíamos gastado un pastón, que nos lo dieron en préstamo el banco, y ya lo digo, la Caixa, nos hizo el favor de dejarnos el dinero, engañándolos un poquito, porque si les hubiéramos dicho de entrada lo que queríamos hacer, nos dicen que sí estamos taraos, ¿vale? Pero costó muchísimo porque pusimos lo del programa de reservas, no entraba ni una reserva, yo me acuerdo que miraba el ordenador y decía, esto se ha estropeado, tú. Me levantaba por la mañana, no había entrado ninguna, y yo digo, esto se ha estropeado. Pero bueno, abrimos y poquito a poquito es como todo, pues picando piedra, pues a día de hoy podemos decir que es un restaurante que por el ticket medio que tiene, que estamos hablando de menús de 110, 150 y 180 euros, que es una media real de 150, pues hacer 50 personas mediodía, 50 personas a la noche, todos los días, pues estamos súper contentos. Ahora, ¿esto por qué ocurre? Yo el análisis que hago, ¿no? Pues es porque cambiamos mucho y la gente no repite mucho, porque cuando viene un cliente a un restaurante a gastarse 150 euros, te puede venir una vez al año, pero para que te venga 2, 3 y 4 veces al año, le tienes que dar mucho nuevo, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es que también el ser 3 tenemos la gran suerte de que siempre alguien está, pase lo que pase, si no pasa un desastre, pero hasta el día de hoy, cada día ha habido uno de los 3 en el restaurante y casi siempre 2 de nosotros están en el restaurante de Barcelona y uno está en Cadaqués. ¿Qué pasa? Vemos las caras de la gente, les decimos hola y le vemos las caras. Y cuando ves una cara que lo repites, lo identificas y cuando pide un menú le cambias los platos, la gente lo agradece mogollón. Y por eso nos vuelven mucho y tenemos un 30% de clientela, para así decirlo, que son clientes pues, que vienen de fuera y que vienen al restaurante y que a lo mejor nunca más te volverán, si es que no vuelven a Barcelona, pero la gran horquilla de nuestra clientela está en clientes pues, que vienen hoy y volverán seguramente una vez al año, dijéramos, y esto es lo que nos da la solidez y lo que también a nosotros nos da más presión, para así decirlo, para no parar. ¿Por qué? Porque nosotros, uno de los problemas, pero que no es un problema, sino es lo que es y lo que hemos asumido, es que estamos obligados con menús de 30 pases pues a producir muchos platos. Nosotros anualmente, platos buenos, aquello que cerramos el año y decimos cuántas recetas buenas hemos hecho, estamos haciendo unas 100 recetas anuales, que para hacer 100 platos aquello buenos, para decir pues son catálogo, quiere decir que han tenido que salir unas 350 cosas, por lo que te exige el estar cada día. Cada día ir puliendo, ir mejorando. También para los emprendedores que hay una cosa que os quería comentar que creo que para nosotros fue fundamental, ¿vale? Que es a la hora de montar el Disfrutar, nosotros somos cocineros, habíamos hecho un mogollón de cuentas de explotación, ¿no? De estudios 1000, ¿no? Habíamos mirado los números 40.000 veces, pero había una cosa que nunca habíamos hecho, que era construir un local de cero, ¿vale? Y hay ciudades, pero hoy en día creo que en todos los sitios pasa, ¿no? Pues que los restaurantes estamos obligados pues a seguir unas normas, ¿no? Y a acondicionar los locales de una forma pues que es inimaginable, ¿no? A mí, cuando abrimos el Disfrutar, venían los ingenieros y decían lo que teníamos que hacer y yo decía, estos me toman el pelo, porque yo no me creo que se tenga que hacer eso, y sí, se tenía que hacer. Nosotros en todo hemos intentado bajar al límite los costes de todo, ¿no? Cuando el mobiliario,
en todo, ¿no? Si lo podíamos hacer nosotros mucho mejor, ¿vale? En lo único que no hemos mirado y hemos ido a buscar lo mejor de lo mejor ha sido en el equipo que nos hizo el restaurante. Y esto creo que fue ahora a toro pasado, lo volveríamos a hacer, ¿por qué? Porque el haber invertido dinero en un buen ingeniero y buenos asesores pues que se dedican al tema de la construcción y de las licencias y todo esto, pues nos ha hecho a día de hoy pues hacer un restaurante que costó mucho dinero, pero que está bien hecho. Y no nos ha hecho sufrir en el sentido de licencias y que si se queja el de arriba o se queja el de abajo, dijéramos. Es una cosa que os recomiendo que hagáis, que cuando vayáis a abrir un restaurante, que hay muchos temas legales y entrecijos de estos, pues que tenéis que asesoraros bien, porque si no después tienes que tirar paredes, repetir obras y es un coñazo, ¿vale? Nosotros cogimos a un equipo de diseñadores que son fantásticos, que es el equipo creativo, que hicieron el Tickets y han hecho el jardín, ¿no?, de Bellavista y han hecho, bueno, proyectos fantásticos. Nos gustaba mucho, los cogimos, hicimos todos los planos, pero tampoco nos acabamos de fiar, ¿no? Porque los diseñadores y los arquitectos, ¿no?, les das un trozo cuadrado y todo cabe dentro, ¿no? Y claro, y tú ves el plano y todo cuadra, pero después cuando lo plasmas en la realidad, ¿no?, pues muchas veces pues no acaban de cuadrar las medidas, ¿no? Y nosotros el local tiene una zona tan estrecha que nos preocupaba mucho, y lo que sí que hicimos, que os quiero enseñar, ahora sí podemos poner el PowerPoint, por favor. Lo que hicimos, ¿vale?, fue coger todos los planos, ¿vale?, del restaurante. Cogimos todos los planos del restaurante, y esto es una cosa que también nos enseñó Ferran, ¿no?, que Ferran con esto es muy cabezota también. Lo hicimos todo en Porexpan. Nos fuimos a buscar cajas de fruta por las fruterías para simular las mesas y las sillas, compramos planchas de Porexpan, hicimos pues toda la cocina con Porexpan y la zona de servicio de donde tenían que transitar los clientes. Y suerte que hicimos esto, porque nos dimos cuenta que los pasillos estaban mal calculados y nos faltaban 2 palmos, ¿vale? Esto, gracias a esto, que fue una inversión exacta de 450 euros, que nos gastamos en Porexpan porque las cajas fueron gratis, pudimos volver a hacer el local, ¿no?, hacerlo más ancho, modificamos las mesas de trabajo de la cocina, ¿vale? Dijéramos, hicimos pues una cocina donde podemos trabajar dentro de nuestras limitaciones de una forma cómoda, ¿vale? Pero bueno, y los clientes pueden pasar y nos fue bien. Os lo enseño aquí, es este. Bueno, esto es la puerta, ¿vale?, de cuando lo cogimos. Y veis, esta es la entrada del restaurante. Los que no habéis estado, cuando entras, pues parece un barucho, por así decirlo, es muy estrecho, ¿vale? Y después tiene más, bueno, si lo veis, la parte primera es más estrecha, y aquí esta parte es donde se encuentra ahora la cocina y el comedor principal. Había una pared que después la tiramos al suelo, esta pared de aquí, esto es la sala principal del disfrutar, por así decirlo. Esta es la terraza. Bueno, así lo estáis viendo, ¿no? Dijéramos, hicimos todo el restaurante en Porexpan, ¿vale? De esta forma, pues nosotros íbamos por dentro del restaurante, íbamos con una sartén, con los platos, con una bandeja de servicio, y nos pusimos los tres pues a hacer recorridos, ¿no? Y venga, sale una carne, ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos? Y fuimos moldeando pues los planos en un soporte real, y de esta forma pues nos dimos cuenta de detalles pues que nos permitieron mejorar un poquito pues la faena hecha pues por los diseñadores. Lo que hicimos fue verificarlo, ¿no? Igual que coges una receta y la pruebas, pues nosotros cogimos un plano y probamos pues que lo que ponía en el plano que fuera real. Y nos dimos cuenta pues de esto, ¿no? Habían mesas que eran demasiado estrechas, el paso era demasiado alto, nos faltaban zonas de paso, y gracias a este trabajo pues lo pudimos hacer y nos fue muy bien para poder pues cerrar la obra y que el Disfruta a día de hoy sea lo que es, ¿no? Ahora vamos, ya no me enrollo más en lo que debe ser el Disfrutar, y veremos un vídeo y así veréis el espacio, ¿no? Ahora lo que habéis visto así en Porexpan, veréis el espacio del Disfrutar y veréis el restaurante.
Pasamos, por favor, el vídeo de Disfruta. Aquí habéis visto un poco el restaurante, ¿vale? Nosotros tenemos el compartí, pues que es muy blanco, ¿no? Muy mediterráneo, por así decirlo, y nosotros cuando hicimos el Disfruta también lo que nos preocupaba mucho, ¿no? Era que viniera mi madre, entrara al restaurante y dijera, vale, es el restaurante pues de Eduard, de Oriol y de Mateu, ¿no? Que no le sonara chino, ¿no? Por eso queríamos que transmitiera lo que era el Mediterráneo, y lo que hicimos fue, junto al equipo de diseñadores, ¿no? Buscar de qué forma podíamos explicar el Mediterráneo, pero que fuera un pelín diferente, y encontramos la cerámica como hilo conductor, ¿no? Y tú cuando entras al restaurante, pues te encuentras la primera parte donde hay una barra, que al principio allí en aquella barra teníamos que hacer también a la carta para poder comer 2 platitos, pero a día de hoy, y desde que abrimos la barra, es la pastelería, ¿vale? Y sacamos el servicio de postres desde allí. La primera parte es muy colorida, ¿no? Muy mironiana, por así decirlo. Después vas entrando, pasas por la cocina, que es todo con cerámica sin pulir, ¿no? de barro, ¿no? Un poquito la idea de los hornos de barro que habían antiguos, pues también con la cerámica. Y después cuando llegas a la sala principal es todo blanco, encalado, como si estuvieras en Cadaqués, por así decirlo. Hay unos plafones dentro de la sala que simulan el cielo, y la terraza, que está separado por una cristalera que habéis visto, pues que es todo cristal, muy grande, pues es una continuación del diseño de la sala. Por lo que cuando estás sentado en la sala tienes un poquito la sensación de estar en una terraza pues mediterránea, ¿vale? En Disfruta, cuando abrimos nosotros, os lo he dicho, ¿no? Que queríamos hacer un menú degustación a la carta. También os he dicho que queríamos cocina moderna. No os he hablado ni de cocina creativa ni de vanguardia. ¿Por qué? Pues porque nosotros, sinceramente, cuando abrimos el Disfruta, no creíamos que fuéramos capaces de hacer cocina creativa. ¿En qué sentido os lo digo? Pues en que nosotros toda la vida habíamos hecho cocina creativa, pero en un restaurante que era único, donde había un equipo de cocineros que eran más de 40 personas, y donde había un líder, que era Ferran Adrià, que daba libertad absoluta para todo. Podíamos comprar de todo, podíamos hacer las 1000 y una, dijéramos. La gran suerte que teníamos era que en aquel restaurante donde trabajábamos, que era el Bulli, pues todo era posible. ¿Por qué? Pues porque se generaba pues unos recursos económicos que te permitían como cocinero pues poder hacer tu sueño realidad, un poquito así, ¿no? Dijéramos, pues venga, caviar a punta pala, ¿no? Trufa blanca a punta pala, que si te querías cargar 2 langostinos para hacer una prueba, no pasaba nada, siempre y cuando se hiciera con cabeza, ¿no? Dijéramos, pero teníamos muchos recursos. Nosotros cuando abrimos el Disfruta queríamos hacer una cocina moderna, pero no creíamos que fuéramos capaces de cuajar un equipo y sobre todo que el restaurante tuviera un rendimiento económico, por así decirlo, que nos permitiera hacer creatividad, ¿vale? Y bueno, hay muchas cosas de las que nos sentimos orgullosos, ¿no? Pero ahora cuando lo pensamos, ¿no? De lo que estamos más contentos es que a día de hoy, ¿no? El restaurante Disfruta cuando abrió hacía cocina moderna, ¿vale? Pero a día de hoy el Disfruta es cocina de vanguardia. Ahora sí, desde hace ya casi a los 6 meses de abrir nos sentíamos cómodos. También hay que decirlo que nosotros
habíamos pasado casi 5 años separados de la alta cocina, por así decirlo, y es como todo, ¿no? Yo creo que cuando uno corre mucho y hace maratones, y para 5 años de correr, pues seguramente pues va más cansado. Y a nosotros nos pasó un poquito lo mismo, tuvimos un parón, pero bueno, nos volvimos a subir al carro y ahora podemos decir que somos más mayores, ¿vale? Ya no somos niños, pero sí que estamos en un momento profesional dulce, ¿vale? Estamos haciendo cosas que consideramos que culinariamente son muy chulas y estamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Que es lo que nos gusta y lo que era un reto para nosotros. Dijéramos, nosotros ahora en el restaurante tenemos un menú y hemos generado unas expectativas que al final, sin buscarlas, han llegado y de las que no renunciamos, y al contrario, pues cada día pues estamos dispuestos a darle más marcha al restaurante. ¿Por qué? Porque al final es un poquito lo que lo comentaba Marta antes de empezar a hablar con vosotros, ¿no? Claro, te dicen, económicamente los restaurantes que tenéis son un caso de éxito. Yo diría que para nosotros sí mucho, ¿verdad? Pero para otra persona seguramente que dice que es un churro, ¿no? Porque si a ti te dicen, pues mira, tienes que trabajar como nosotros tres, que estamos trabajando cada día de las 9 de la mañana a las 2 de la noche, sacrificando muchas cosas personalmente, ¿no? Y nosotros tenemos para vivir bien, según nuestro criterio, dijéramos que no necesitamos ningún lujo, pues para nosotros está muy bien lo que hacemos. Ahora, también os digo que montando otro concepto de negocios, pues seguramente trabajaríamos menos horas y a lo mejor ganaríamos más dinero. Pero hay una cosa también importante, que es que nosotros, al final, lo que hemos conseguido es ser felices en nuestras casas cocinando lo que nos sale por un sitio, por así decirlo. Y esto para mí no tiene precio. Dijéramos, yo llegar por la mañana y saber que tengo el aval de los clientes para darles de comer lo que yo quiera, esto es una cosa que para mí ha sido un sueño. Dijéramos, el sueño para mí no era el tener un restaurante. El sueño para nosotros es que cuando estamos cocinando y hacemos lo que hacemos, pues tener la posibilidad de que te venga gente al restaurante para comer lo que tú haces. No sé si me explico. Dijéramos, ser libre en lo que puedes cocinar, para nosotros no tiene precio. ¿Por qué? Porque al principio no pensábamos que sería así. Dijéramos, nosotros al principio, cuando hicimos lo del menú de degustación a la carta, es porque nosotros creíamos que la gente no aceptaría nuestra cocina y por eso nos autoengañamos. De la misma forma que nosotros cogimos en cocina 22 personas para abrir el restaurante porque no queríamos fallar y pensamos, abrimos con 22 personas, intentaremos mantener al equipo durante 2 meses para que la apertura pues sea sólida y no hayan fisuras, y nuestro planteamiento era de las 22 personas a los 6 meses plantarnos en 15 personas, porque pensábamos pues que nos sobraría gente y que ya con la gente más rodada podríamos después reducir el personal y ajustarlo mucho. También nos ha pasado lo contrario. A día de hoy en cocina hay más de 30 personas trabajando y en sala hay 18, ¿vale? Para un máximo de 50 personas por servicio. También cuando abrimos el primer año hacíamos servicios de 65 personas y ahora la oferta gastronómica, dijéramos, la hemos complicado, por así decirlo. Los menús son más largos, por parte del servicio de sala pues hace falta también más tiempo, más formación, estar más con el cliente, y en cocina pues exige mucho más trabajo, y aparte también lo que queremos es pues que la gente pues esté más cómoda en el local, y por eso hemos rebajado y ahora como máximo hacemos 50 personas, ¿vale? Y a día de hoy pues un poquito esto, ¿no? Nosotros, como decía al principio, no considero que sea caso de éxito aquello a nivel empresarial, ¿no? Para así decirlo. Somos 3 cocineros, no somos uno. La mayoría que estamos aquí pues son personas individuales que lo han hecho, o sea que aún tiene más mérito. Nosotros somos 3 y tenemos 2 restaurantes. No tenemos ni un restaurante por cabeza, para así decirlo, ¿vale? Pero, bueno, tenemos 2 restaurantes
donde considero que el compartir está muy bien, porque teniendo en cuenta que está en Cadaqués y la estacionalidad que tiene, pues tiene mérito, y sobre todo tiene mérito el aguantar al personal durante todo el año. Dijéramos que no sea un restaurante de temporada, pues a nosotros esto pues nos hace ilusión, por así decirlo. A nivel culinario está muy bien. Y después el disfrutar a día de hoy, pues creemos que tiene un nivel de cocina, pues que estamos muy contentos. Estamos jugando a primera división, por así decirlo, y estamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Y de lo que más orgullosos estamos es de esto, ¿no? El de, bueno, cocinar lo que llevamos dentro, ser capaces día a día de ir sacando cositas nuevas, y aparte también de tener dos equipos pues fantásticos, ¿no? Los responsables que estaban el primer día siguen estando con nosotros, ¿no? Y al final hemos sido capaces de crear una familia real, y una familia real es aquella pues que se levanta por la mañana, se va a trabajar y todos reman en la misma dirección. Dijéramos, está tan implicado en el proyecto el jefe de cocina o el jefe de sala como yo, por lo que es esto lo que te hace sumar, y al final también lo que hacen que nos entiendan, porque nosotros, y ahora yo me doy cuenta, tú vas tirando, vas cambiando cada día, claro, y cuando nos viene ahora, por ejemplo, al disfrutar, que nos viene gente que nos visita, ¿no? Y están un mes con nosotros, cuando se van me dicen, mira, estáis chalaos, perdidos, porque es que no entiendo nada, estáis chalaos, porque cada día cambian las cosas, porque cada día estáis pensando en esto y en lo otro, y esto para un equipo, si no está comprometido, nos durarían 2 telediarios. ¿Por qué? Porque somos muy exigentes. Hay muy buen rollo, pero somos intransigentes, porque los primeros que nos criticamos somos nosotros. Pero entendemos que en un restaurante así, de este nivel, cuando la gente paga 150 euros por comer o por cenar, pues tienes que ir a dar lo máximo en todos los aspectos, ¿no? Y al final es lo que intentamos, ¿no? Cada día nosotros, junto a los equipos, lo que intentamos es ser mejores a todos los niveles, mejorar en todo, en el trato al cliente, por supuesto, pero también pues mejorar en cuanto al equipo. Cuanto más podemos hacer, pues más hacemos por ellos. Y al final es eso. Yo creo que si hoy estoy aquí hablando es porque se han juntado pues 3 cosas muy importantes en nosotros, ¿no? Una es una amistad y un respeto profesional sincero, que es el que nos tenemos Oriol, Mateu y yo. Dijéramos, si nosotros no nos tuviéramos mucho cariño y mucho respeto profesional, no estaríamos juntos, porque los 3 tenemos personalidades bastante fuertes, pero al final las hemos pasado tantas cosas juntos, pues que cuando decidimos asociarnos para montar el restaurante nos conocíamos muy bien. Dijéramos que creo que es una cosa buena que hemos tenido, es que hemos trabajado en otro proyecto durante 18 años juntos, también jugando a primera división, donde había mucha presión, por lo que a las buenas y maduras pues nos hemos aguantado, por así decirlo. Aparte también creo que el hecho del equipo a nosotros nos define, pero de una forma de titular, por así decirlo. ¿Por qué? Porque somos los 3 y no somos individualistas. Hoy yo estoy aquí, pero podría haber venido Mateu o Oriol y hubieran hablado igual, ¿vale? Y después también hemos tenido un poquito de cague empresarial, dejadme que diga la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos siempre pensamos que a lo mejor esto no funciona y nos repensamos las cosas 40.000 veces, ¿sí? Pero al final hemos tenido siempre un punto de locura en el decir, bueno, pues hago muchos números, pero hay una cosa que se llama cocina y se llama servicio, que nosotros siempre han estado por encima de los números. Y si nosotros hubiéramos hecho lo que nos marcan los números, ni el compartir hubiera sido lo que es a día de hoy, y si hubiéramos hecho lo que nos marcaba los números en el disfrutar, seguramente el disfrutar a los 6 meses lo hubiéramos cerrado. Porque creo que ahora lo puedo decir, creo que lo que hemos hecho bien nosotros es cocinar y hacer los restaurantes como lo sentíamos dentro y lo que queríamos hacer de nosotros. Porque creo que lo peor que hay es cuando un cocinero se autoengaña, ¿sabes? Y si tú cocinas lo que crees que va a querer la gente, cagada pasturet, ¿sabes? Un cocinero tiene que hacer proyectos que sean personales,
que tengan identidad propia, porque es lo que te vas a llevar toda la vida, ¿no? Es como si te juntas con una persona porque crees que es la que toca por el manual. Claro, si te tienes que estar toda la vida a su lado, pues al final te cansas, ¿no? Ahora, si o sientes una cosa sincera, pues al final cansa. Y cuando cocinas, si te estás todo el día encerrado en una cocina, ¿no?, con un equipo de gente, al final o haces lo que quieres y lo que te emociona, o es cuando pasan las cosas, ¿no?, que te quemas, ¿vale? Y nosotros, pues a día de hoy, podemos decir que somos muy felices cocinando, los números van saliendo para lo que necesitamos nosotros, y aparte la clientela pues lo agradece y bueno, y súper contentos. ¿Qué factor habéis identificado, ¿no?, desde que habéis abierto Compartir y Disfrutar como clave en la gestión que antes no lo teníais en mente? Nosotros el factor clave que hemos identificado es el estar. Porque cuando tú estás, quieras o no, por mucho que tengas un equipo maravilloso, que confíes en la gente, nosotros tenemos un equipo maravilloso y confiamos al máximo con la gente, pero el hecho de estar, ves cosas pues que te hacen afinar, ¿no?, día a día pues las cuentas, ¿no? Nosotros tenemos las oficinas las tenemos en Rosas y tenemos dos contables para 2 restaurantes, que también es mucho, pero bueno, nosotros cada mes tenemos unos números pues que están muy detallados y lo analizamos todo e intentamos, pues, bueno, es lo de siempre, dijéramos. Yo siempre lo he dicho, a mí, el otro día con la reunión de equipo se lo decía, ¿no? A mí lo que me sabe mal es pagar el recibo de la luz. Bueno, me sabe mal, es dinero pues que digo, coño, llega la factura. Ahora, lo que me hace ilusión es poderme gastar pues 200 euros comprando una langosta, ¿no? Dijéramos, nosotros los números somos empresarios, tenemos que hacer frente a unas necesidades, ¿vale? También quiero decir una cosa, y es que nosotros, al lado de Ferran, tema números, pues lo chupamos bastante, y también cuando abrimos tuvimos la suerte pues de que hay amigos pues como aquí Juan Carlos, pues que siempre que le hemos llamado pues nos ha respondido y nos ha ayudado, que eso también es de agradecer. Dijéramos, nosotros cuando vinimos al Disfrutar, esto era un proyecto tan bueno, que nos la jugábamos tanto, pues que preguntamos a la gente que sabe de verdad, ¿vale? A Juan Carlos le preguntamos, y es una cosa que nosotros siempre lo hemos hecho, de la misma forma que cuando vemos una receta que nos gusta, llamamos al cocinero y le preguntamos, porque somos así, pues cuando conocemos una persona que sabe más que nosotros de un tema, pues también preguntamos. Pero sobre todo el hecho yo creo que si Disfrutar y Compartir pues son rentables, sobre todo el Disfrutar por la cantidad de gente que hay y todo, ¿no? Si ves los porcentajes ¿no? Estamos en unos porcentajes muy altos de personal, pero porque es lo que toca, y nosotros lo que intentamos es rebajar mucho, optimizar, más que rebajar es optimizar gastos, pues tonterías, no sé, por ejemplo, en limpieza o en papel o en la luz, pues lo de siempre, yo me paso el día, pues que voy andando y cuando no hay nadie en la cocina, pues cada día apagar la campana. Cositas de estas, pues que hacen, pues que al cabo del año pues sean un pico. Y lo que sí que intentamos es cada mes reinvertir, y reinvertir mucho, porque para mejorar, y la gente esto lo nota, pero lo notan tanto los clientes como los trabajadores. Nosotros, tanto en cocina como en sala, tenemos listas que decimos la carta a los reyes y vamos apuntando. El mes que viene, ¿qué nos gustaría? Joder, pues si podemos comprar otra Thermomix, pues sería la leche, pues la apuntamos. ¿Que podemos? Lo compramos, que no, nos lo esperamos, ¿vale? Pero el tema es dijéramos, nosotros no vamos a buscar números, nosotros lo que vamos a buscar es que sea sostenible, ¿sí?, y que podamos mejorar invirtiendo. Es esto, que empresarialmente no es muy adecuado, para así decirlo, pero siempre estamos mirando pues por dónde podemos rebajar para al final poder mejorar. Bueno, te quería preguntar sobre los porcentajes que estabas hablando. ¿Cuál era, si son ratios que se pueden más o menos comentar, o son estándar, un ratio de personal o de materia prima? No, nosotros, a ver, dijéramos, no hace falta, si un restaurante normal, pues está, ¿no?, siempre dicen los porcentajes, 30, 30, 30, ¿no? Pues nosotros, hay el porcentaje de personal, pues que hay meses que estamos a 50.
Lo que pasa que es como todo, ¿no? Dijéramos, yo todo esto de los porcentajes es muy relativo. Dijéramos, cambia mucho si vendes percebes hervidos, así vendes patatas fritas, así vendes cocina creativa. Dijéramos, tienes que asumir pues, que hay una serie de partidas pues, que nosotros, en nuestro caso, el personal, pero igual que todos los restaurantes que hay aquí, pues están disparados porque das mucho servicio, hay mucha manipulación en cocina. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que en materia prima, seguramente, mi porcentaje es inferior a una marisquería. Seguramente con una marisquería el porcentaje de materia prima será mucho elevado. ¿Por qué? Porque para hervir percebes no necesitas tanta gente como para hacer un menú de degustación de 30 platos. Dijéramos, todo cambia. Por eso os digo que hay restaurantes donde, dijéramos, cuanto menos manipulada está la materia prima, todos los números salen siempre mejor. Dijéramos, la variable más fundamental que te puede influir en una cuenta de explotación, aparte de los gastos generales, lo típico, ¿no? Pues que no estés pagando un alquiler que sea de chalaos, es el personal. Dijéramos, si tú cuando entras en un restaurante y ves un gran volumen de personal, pues tú ya sabes qué porcentaje de personal es donde va la mayoría de los porcentajes. Pero bueno, al final es como todo, yo siempre lo he dicho, los números mandan y los números no fallan y son cuadriculados. De la misma forma que nosotros abrimos con 65 euros y 85 euros los menús de degustación, si nosotros no hubiéramos hecho ir haciendo estos incrementos en la calidad y el precio, hubiéramos durado 2 días. Por eso nosotros hacemos números y decimos, este mes no llegamos, pues ¿esto qué quiere decir? Si tú quieres mantener tu personal y quieres mantener la valoración del restaurante, pues es que tiene que subir el precio, porque estás vendiendo duros a 4 pesetas, ¿sabes? Y nosotros lo que hacemos es esto, cuando vemos que la cosa no cuadra, pues como no estamos dispuestos hasta el día de hoy a rebajar ni en calidad de producto, para nosotros esto es insobornable, ni en calidad de personal, pues lo que hacemos es subir el precio del menú. Dijéramos, pero nos movemos en esto, no es subir por subir, ¿no? Para decir, pues mira, vamos a ganar tanto, no. Nosotros si subimos los menús es porque, por ejemplo, hacemos una elaboración maravillosa con caviar, pues queremos que la gente esto se lo pueda comer. Ahora, si van 15 gramos de caviar y a mí este caviar me cuesta 20 euros, es que yo no lo puedo regalar. Pues ya que el menú tiene que valer 20 euros más. Y es lo que hacemos. Al ser 3, yo quería saber, cuando tienen que tomar una determinación, ¿tienen divididas las funciones los 3 en diferentes áreas y toman las decisiones en común? ¿O cómo toman las determinaciones? Nosotros, esto parece muy atópico, ¿no? Pero siempre entre los 3 lo hablamos todo, ¿no? Lo que sí que hacemos, pues como es normal, es Mateu vive en Rosas, él está más en el compartir, y Oriol vive en Sitges y yo en Barcelona y nosotros estamos más en el disfrutar, ¿no? Las oficinas están en Rosas, por lo que Mateu está más cada día con el contable, por así decirlo, lo va a ver antes de ir al restaurante, pero para que me entiendas, el viernes que viene por la mañana tenemos reunión de números. Pues nos vamos con el contable, nos sentamos y el asesor contable y de 9 a 12 pues miramos números. Pasado mañana baja Mateu, pues hacemos reunión pues de planificación de personal, agendas, calendarios, todo esto. Y a nivel de platos pues vamos tirando millas cada uno en su sitio y después nos sentamos y probamos. Pero esto, que eso también yo creo que una cosa buena que tenemos o lo que nos ha hecho que en poco tiempo estemos tan afinados es que somos 3. Somos 3 y dijéramos, si yo me equivoco, Oriol me rectifica y Mateu vuelve a rectificar. No sé si me entendéis. También una cosa que hacemos mucho es ser muy autocríticos y probar, comer. Nosotros intentamos cada semana comer el menú. Cada semana. Y que no por gracia, sino, mira, perdemos una mesa, nos sentamos ahí con camisa, mirando a la pared y probamos el menú. Y esto es una cosa pues que también nos hace mejorar mucho el vivir la experiencia. Incluso entramos por la puerta como un cliente y nos enseñan el local, y en cada que es igual nos sentamos, que nos expliquen la carta y preguntas. Rollo inspector Michelin, para así decirlo, pero nosotros. Y así te das cuenta de cosas. Y vas mejorando mucho. Lo típico, te sientas en una mesa y ves que en la pared pues hay una esquina mal pintada. Cosas de estas pues que hacen que el hecho de ser 3... Yo sigo en el pase y Oriol está comiendo, o Oriol está en el pase y él está comiendo y ya está.
y vamos haciendo. Y es una cosa que nos ayuda mucho. Y aparte también el hecho psicológico se nota mogollón, porque todo el mundo tienes días malos que está cruzado, que lo ves todo negro, ¿no? Y días donde lo ves todo de color de rosa, ¿no? Y el hecho pues de que seamos tres hace que todo sea mucho más tranquilo, para así decirlo, y los pasos más firmes, ¿no? Y no tienes tanto miedo a cagarla, ¿no? Porque si la cagamos, pues la culpa se repierte entre tres, es así. Dijéramos, a nivel de tomar riesgos, ¿no? Pero al final yo siempre lo digo, nosotros somos tres jefes, para así decirlo, tres propietarios, tres chefs, pero al final todos, aunque, no sé, aunque sea una persona sola, siempre tienes, si eres una persona sola, tienes un jefe de cocina que es de la máxima confianza, tienes un maître que es de la máxima confianza, ¿no? Y al final también es lo mismo, dijéramos, una persona sola, un restaurante de alta gastronomía no lo tiene, sí que puede haber una persona más visible, pero siempre hay un equipo detrás que es muy fuerte, muy cohesionado, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharme, ha sido un placer estar aquí y un placer.